a dar inicio a la sesión compartiendo nuestro material. Bienvenidos a todos ustedes. Muy bien, queridos alumnos, vamos el día de hoy a desarrollar un tema súper sencillo, un tema recontra fácil, que es inclusión e implicancia. En lo personal este tema me agrada bastante porque le exige al alumno, o sea, le permite al alumno en todo caso, poder trabajar tanto con los significados y con las relaciones que se van a encontrar dentro del campo semántico, las relaciones semánticas que puedes establecer entre los términos. Inclusión e implicancia consiste en reflexionar y evaluar, ¿no?, el contenido y el contexto en relación a los ejercicios de inclusión e implicancia. O sea, reflexiona, evalúa el contenido y el contexto de las palabras, del texto que se te va a presentar, para poder, lógicamente, diferenciar las relaciones de inclusión e implicancia. Profesor, mejor dicho, ¿qué es inclusión? Inclusión significa, en este caso, que un elemento está dentro de otro, e implicancia significa que está relacionado, es un tipo de inclusión. Oye, vamos a ir directamente hacia los ejercicios, pero quiero explicarte algo muy sencillo. Por ejemplo, cuando hablo de inclusión, se trata de poner una cosa dentro de otra o dentro de los límites de la misma. ¿Límites en relación a qué? A su concepto, en relación a su definición, en relación, lógicamente, a su, digamos, campo semántico. La inclusión se da cuando una idea contiene a otra o la lleva implícita. Se puede realizar tomando como referencia el concepto o definición del término enunciado, como una pregunta o por generalidad. ¿Qué implica la amplitud del campo semántico? Profesor, no entiendo. A ver, vamos a hacerlo más sencillo. Si yo te digo, por ejemplo, que me describas, digamos, o que me des características generales de un perro, ¿qué es lo primero que tú me vas a decir? A ver, ¿qué es lo primero que vas a decir cuando tú escuchas la palabra perro? A ver, ¿qué es lo que viene a tu mente al escuchar el término perro? A ver, ¿qué es lo que viene a tu mente? Profesor, mascota, me pueden decir. Profesor, cola. Profesor, cuatro patas, orejas, ¿no? Entonces, lo que tú me acabas de decir son palabras que están relacionadas, están incluidas, están implicadas dentro del concepto de perro, dentro de la definición de perro, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría decir que, de una forma directa, que el concepto de perro incluye el concepto o la palabra mascota. ¿De acuerdo? La palabra mascota. Pero eso es relativo, eso es contextual, eso va a ser, en este caso, si lo enfocamos en una definición, digamos, más coloquial. Pero si yo soy más explícito, ¿no? Si soy más puntual, más objetivo, más, un lenguaje más denotativo, ¿no? Puntualizado en el concepto propio de perro, si yo voy al diccionario y busco la palabra perro, la palabra que vamos a encontrar sí o sí en ella es canino. Por ejemplo, no es un animal canino, es más, animal va a ser la palabra general que vas a encontrar. Si yo te pregunto, ¿qué es un perro? Lo primero que me podrás decir, profesor, es un animal canino, ¿no? Es un animal canino, porque me estás dando el género y en este caso la especie, pues no, vamos a denominarlo así. Entonces yo podría decir que dentro del concepto de perro vamos a encontrar relacionado, implicado, incluido, no el término o el concepto de animal. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a explicar, digamos, inclusión e implicancia. Un criterio es decir que esté incluido, otro es que incluye, ¿de acuerdo? Otro es que incluye, ¿de acuerdo? No te olvides. Eso a la hora de interpretar los ejercicios nos va a ayudar bastante. Yo creo que el truco acá en inclusión e implicancia, jóvenes, es la correcta lectura de la pregunta, la correcta interpretación de la pregunta. Ese creo que viene a ser el truco más importante. Interpretarlo de forma correcta. Mira acá, vamos a la primera forma, porque hay formas de preguntar por inclusión. ¿Qué palabra incluye a las otras por su concepto? Dice acá. Ojo, ¿qué palabra incluye a las otras por su concepto? Acá hay que marcar la palabra que incluye a todas las demás. ¿De acuerdo? Acá hay que marcar la palabra que incluye a todas las demás. Esto quiere decir que debemos marcar aquel término, aquella palabra, que dentro de ella estén las demás. Mejor dicho, voy a marcar la palabra
que en su concepto incluía el resto. De otra forma, voy a marcar aquella palabra, ¿no? Aquella palabra que me permita usar el resto de términos para crearle su concepto. Profesor, ¿what? ¿Cómo es eso, profesor? A ver, te explico. Tienes que marcar entre falta, sensibilidad, anestesia, privación y dolor aquella palabra que incluya todas las demás. Por ejemplo, si yo marco falta, yo tendría que crear el concepto de falta ¿con quién? Con sensibilidad, con anestesia, con privación y con dolor. Si yo marco falta, yo debería crear el concepto de falta con sensibilidad, anestesia, privación y dolor. Si yo voy a un diccionario y el diccionario que tú debes consultar es el diccionario de la RAE, ¿no? Y buscas el concepto de falta, tendrías que verificar que sensibilidad, anestesia, privación y dolor estén dentro de la palabra falta, estén dentro del concepto de falta. Entonces, si tú verificas que las demás palabras están dentro del concepto de falta o se relacionan con falta, pues falta sería la respuesta. ¿Qué marcarías en la número 1? A ver, estoy atento. A ver, bienvenidos a participar todos. ¿Ah? El chat está activo, el audio también. Les voy a pedir que por favor, en este caso, participen porque, lógicamente, es muy importante su participación. A ver, repito, les voy a pedir que por favor, ya, por favor, participen para que nosotros podamos ayudar y ver los criterios, ¿no? Los criterios, en este caso, que estamos trabajando, criterios importantes. A ver, ¿qué palabra incluye a las otras por su concepto? A ver, estoy atento. ¿Qué marcamos? A ver, activa el audio. El audio está para que tú puedas también participar. A ver, el audio está a tu disposición para que puedas participar. Repito, ¿qué palabra incluye a las otras por su concepto? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, estoy atento a su participación. ¿Qué palabra incluye a las otras por su concepto? A ver, ¿qué palabras incluye a las otras por su concepto? A ver, vamos, no sean tímidos, ¿ah? No sean tímidos. ¿Qué palabra incluye a las otras por su concepto? A ver. ¿Sería anestesia, profesor? Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Y mira, tu compañero dudó, pero yo creo que no era necesario que dudes. Lo has hecho muy bien. Y es correcto. Si tú vas a buscar el concepto de anestesia, tú vas a utilizar las demás palabras para que puedas conceptualizarla. Es más, las demás palabras están relacionadas en su concepto. Profesor, pero ¿por qué las demás palabras están relacionadas a su concepto? Porque si tú buscas qué es una anestesia, es una sustancia que te permite, ¿no? Que te permite neutralizar la sensibilidad del organismo, de las partes del cuerpo, de acuerdo al sistema nervioso en general. O sea, te priva del dolor, te priva de sensibilidad. La anestesia me permite la falta de sensibilidad de las partes de mi cuerpo. Entonces te das cuenta, yo en palabras Profesor, y a sencillas, veces hace como que dar un poco de... claro, o sea, anestesia encierra todas las demás. Entonces yo puedo crear el concepto de anestesia utilizando el resto. ¿Te diste cuenta? O sea, puedo incluir dentro de anestesia los demás términos. ¿De acuerdo? Los demás términos están dentro de anestesia. ¿De acuerdo? Entonces, acá la respuesta es anestesia. Muy bien, muy bien. Seguimos avanzando. El siguiente ejercicio tiene el mismo sistema, la misma dinámica, el mismo procedimiento. ¿Qué término por los rasgos de su concepto abarca a los otros? ¿Qué término por los rasgos de su concepto abarca a los otros? A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver. ¿Qué término por los rasgos de su concepto abarca a los otros?
¿Qué término por los rasgos de su concepto abarca a los otros? A ver. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, quiero saludar en especial a los que están participando en el chat. Muy bien, ¿Qué Briana, significa hematología? Loraico y Yesenia. Hemato viene de sangre y logía viene de estudio. Con eso ya te di la respuesta. La hematología es la disciplina que estudia la producción de la sangre, ¿no? La producción de la sangre y bueno, y su relación con los órganos. ¿De acuerdo? Estudia la producción de la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, acá lógicamente la respuesta sería hematología. La hematología es el que estudia la producción de la sangre a través de los órganos o la relación de la sangre con los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, acá la respuesta sería hematología. Es súper sencillo, nada del otro mundo, no ha estado difícil, creo yo, todos estamos encaminados. En esos dos casos tenemos que marcar aquella palabra que encierra todas las demás. Seguimos avanzando. Segunda forma. Determina qué palabras están necesariamente incluidas en helicóptero. Ojo, necesariamente incluidas. Esto me condiciona bastante. Cuando dice necesariamente incluidas, ojo, cuando dice necesariamente incluidas, acá yo tengo que tener bastante cuidado. Si me dice necesariamente incluidas, significa que sí o sí las voy a utilizar para poder dar el concepto de helicóptero. Sí o sí los voy a utilizar para dar el concepto o la definición del helicóptero. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que elegir la palabra o las palabras que voy a emplear para poder definir o conceptualizar el término helicóptero. Repito, tengo que elegir la palabra o las palabras 1, 3 y 5. que voy a emplear para poder, en este caso, conceptualizar helicóptero. A ver, me dicen que sería 3 y 5 por acá. Yo te invito a que de repente vayas al diccionario de la RAE y hagas una búsqueda, ¿no? Yo sé que estás con el móvil cerca de repente, o lo tienes en la mano, entonces coloca ahí, ¿no? Helicóptero en la RAE, o coloca concepto helicóptero, definición de helicóptero en el buscador, en el Google, Bing, en el que estés empleando, ¿no? De repente en el celular, el que tengas ya predeterminado. Yo creo que eso sería lo primero que te recomendaría. ¿De acuerdo? Es lo primero que yo te recomendaría. Si hago una búsqueda, ya, si hago una búsqueda, ya, lo primero que tengo que hacer yo, ya, lo primero que tendría que hacer yo, sería incluir dentro del concepto aeronave y hélice. Yo si soy estricto y digo necesariamente, ojo, yo acá quiero ser estricto y decir necesariamente, yo marcaría solamente la 1 y la 3. Yo en lo personal, ya yo en lo personal, ese es mi punto de vista, ya, ese es mi punto de vista personal, repito, ese es mi punto de vista personal. Pero, de repente, tú dirás, profesor, pero un helicóptero necesita un piloto, debe tener un piloto, o sea, para un helicóptero es necesario un piloto, porque sea, digamos, dirigido fuera de la nave, o sea, un piloto remoto, para que se pueda movilizar, el helicóptero necesita de un piloto. Sí, donde puede decir que eso está mal, o sea, sí, eso está bien, pero dice necesariamente, ¿ya? Dice necesariamente, ¿ya? Así que si dice necesariamente, es lo que yo te recomendaría, pues, ¿no? No sé qué opinas tú. Yo en lo personal marcaría 1 y 3. Ya, 1 y 3 en lo personal. ¿De acuerdo?
No sé si los demás comparten la misma idea, ¿no? A ver, ¿qué dice el resto? Muy bien. ¿Qué opinan ustedes? A ver, no sé qué opinan ustedes. Repito, yo marcaría la 1 y 3, ¿no? Por lo que te menciono, ya que hice necesariamente. Pero lógicamente tú eres, o sea, yo te estoy dando el argumento. Si tú, profesor, yo marco la 5 también. Para eso yo que te estoy solicitando, ingresa a la RAE, revisa el concepto de helicóptero y verifica si realmente es útil, ¿no? Utilizar helicóptero piloto dentro del concepto. Si tú haces eso, vas a darte cuenta que no, pues, ¿no? No le menciona directamente el concepto. Ya no menciona directamente el concepto. Pregunta controversial y me agrada por eso. Si ya leí los conceptos que puedan estar incluidos en el concepto de VAR, a ver, ¿cuál de estos elementos está incluido en el concepto de VAR? ¿Cuál de estos elementos se incluye en VAR? ¿Sí o sí? Ojo, repito, sí o sí. ¿Cuál de estos conceptos está incluido en el concepto de VAR? ¿De acuerdo? ¿Cuál de estos está incluido en el concepto de VAR? ¿Cuál de estos elementos está incluido sí o sí en el concepto de VAR? Repito, sí o sí. La, la C o la B, profesor, porque es un establecimiento donde se venden bebidas alcohólicas. Yo creo que bebidas, sí, venta y consumo también, pero yo antes de venta y consumo podría ser establecimiento, 1 y 3. Y venta y consumo también. Yo creo que sería la letra B, puesto 1, 3, 4 y 5. De todas maneras. ¿De acuerdo? Ya que se vende este tipo de bebidas, ¿no? Para su consumo. Así que yo considero que deberíamos marcar, bueno, esta respuesta, ¿no? Yo creo que no, tampoco no está difícil. Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Todo claro? Muy bien. Tercera forma, ¿qué término por su generalidad incluye a los otros? ¿Qué término por su generalidad incluye a los otros? Ojo, acá te dicen, ¿qué término por su generalidad? O sea, el término que hacen marcar es más general. Es más general y yo lo debo entender que está dentro de los demás o los demás están dentro de él. Ya esa relación, o sea, por eso dice generalidad. ¿Qué término por su generalidad incluye a los otros? A ver, ¿cuál de ellos marcarías? ¿Cuál de ellos incluye a los demás? ¿Ya? ¿Cuál de ellos incluye a los demás? Por eso dice por su generalidad. Repito, dice por su generalidad. Empresa. Empresa, me dice por acá, a ver qué dice el resto. Empresa, me dice por acá. A ver, ¿qué opina el resto?
¿Sería empresa? ¿Seguro que sería empresa? A ver. O sea, la palabra que vas a marcar acá debe incluir a las demás, por su generalidad. La palabra que vas a marcar debe incluir a las demás, por su generalidad. Ojo, dice por su generalidad, ¿ah? Por su generalidad. A ver, ¿qué marcamos? Por su generalidad. A ver, yo acá marcaría sociedad. ¿Por qué? Porque la empresa es una sociedad. La alianza es formar una sociedad y una asociación es una sociedad, pues. Yo marcaría sociedad, porque repito, sociedad yo lo voy a contabilizar dentro de empresa, alianza y asociación. ¿De acuerdo? Una alianza se da para crear una sociedad. Así que en este caso yo marcaría, repito, ¿no? Sociedad. ¿Qué palabra por su amplitud de su acepción abarca las otras? Igualito. ¿Cuál de las palabras por su amplitud abarca a los demás? ¿Qué palabra por su amplitud abarca a los demás? ¿Qué palabra por su amplitud abarca a los demás? Aquí dice el resto. Vamos, ustedes tienen que responder, jóvenes. Si ustedes no participan, como si yo desarrollara solo. A ver, ¿qué opinan? Hay una de estas palabras que por su generalidad o amplitud abarca todas las demás. ¿De acuerdo? ¿Cuál de ellas sería? Profesor, ¿cómo haría esto? A ver, si yo tengo las dudas en este momento, ¿cómo lo harías? Yo te invito a que inmediatamente vaya a usted y revise el significado, ¿no? ¿El significado de qué, profesor? Pues revise el significado, por ejemplo, de manía, de tara, de defecto y anomalía. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que la palabra tara está dentro del concepto de manía, automáticamente yo diría que esa sería la respuesta. Si yo veo en este caso que vamos a observar que defecto está dentro de tara o dentro de manía, la respuesta sería defecto. Entonces, ¿cuál sería en este caso la respuesta? ¿Cuál sería en este caso la respuesta? Ahora es un defecto físico o psíquico, como una Ya, muy manía. bien, tara es un defecto físico, ¿ok? Psíquico. Entonces, ¿qué es una anomalía? ¿Qué se denomina anomalía? A ver. Yo creo que acá la respuesta sería defecto. Porque si yo reviso los conceptos de manía, tara, anomalía, yo voy a encontrar que defecto está reflejando o está dentro de los demás términos, pues, ¿no? Yo creo que acá defecto sería la que tiene mayor amplitud y abarca todas las demás, ya que manía, tara, anomalía son defectos, ¿no? Son defectos. ¿De acuerdo? Cuarta forma. Señala una alternativa en la que la primera palabra de la izquierda incluya las otras dos por los rasgos de su concepto. Ojo, la primera de la izquierda incluye a las otras dos
por los rasgos de su concepto. La primera de la izquierda incluye a las otras dos por los rasgos de su concepto. Ojo, escucha bien, ¿ah? La primera de la izquierda incluye a los otros dos por su concepto. No por su concepto. La primera de la izquierda, ¿no? Incluye a los otros dos por su concepto. A ver, ¿cuál sería en este caso? A ver, ¿qué dicen? Yo creo que acá la respuesta tendría que ser la letra C, como dice tu compañera. Porque quiero saludar a María Esther, a Jan, a Yesenia, a Loraico que están participando. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué la C? Porque en los rasgos de su concepto vehículo puede incluir a qué? A llanta, puede incluir a timón. Así es. Así que yo los voy a considerar. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo de repente que no ha quedado claro. ¿Ninguna? Por favor, te voy a pedir que preguntes, ¿sabes? Es necesario que preguntes para yo poderte ayudar. ¿En qué alternativa la primera palabra de la izquierda incluye a las otras dos por su concepto? O sea, la primera incluye a las otras dos por su concepto. Ojo, dice bien claro, la primera incluye a las otras dos por su concepto. La primera incluye a las otras dos por su concepto. Hombre, yo marcaría figura, porque en algún lado eso no puede ser una forma geométrica. Ok. Ojo, acá lo que te pide, si tú me dices que marcaría figura, tendrías que usar lado de geometría dentro del concepto de figura. ¿De acuerdo? O sea, si tú me dices yo marco figura, entonces yo debería usar, repito, lado de geometría dentro del concepto de figura. ¿De acuerdo? Yo marcaría, bueno, acá ave, volar, correr. O sea, el ave, dentro de su concepto usamos volar, correr. Mono, antropóide humano, usamos humano. Figura, usamos lado de geometría. Carta, naipe, juego. Carta puede ser también carta de un mensaje. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? A ver. Vamos, chicos, vamos. Ustedes pueden. A ver, ¿cuál sería? Figura también podría ser, es una palabra polisémica, tiene otro significado figura. Eso también me va a ayudar bastante. Tiene otro significado figura, la palabra figura tiene otro significado. La figura también yo lo relaciono con la forma del cuerpo, la persona, o la forma de un cuerpo en general. Por ahí te hago esa observación. Cuando yo digo el concepto de ave, yo incluyo la palabra volar y correr. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice?
Profesor, todas las aves pueden correr, tienen patas, me van a decir de repente por acá. Yo creo que acá, en este caso, por o sea, todos tienen ambigüedad, ¿ah? Todas, o sea, yo creo que todos tienen ambigüedad. Me inclino por la que dice, si figura, hablamos de una figura geométrica, pues tiene lados, ¿no? Pero la palabra figura no incluye geometría. Carta puede ser también de juego, ¿no? Puede ser también de un mensaje que le vas a enviar a una persona, ¿no? Un medio de comunicación, ¿de acuerdo? Pues un medio de comunicación. Según la Real Academia Española, es un papel escrito, provisión de pedido, cada una de las cartulinas rectangulares, su mapa, papel de escribir, una hoja, ¿no? Y hay tipos de carta, pues, ¿no? Muy bien. Yo acá lo que veo, y me atrevo a decir acá, creo que ha habido un recorte innecesario en la palabra. Yo creo que acá sería pelota, pelota y juego, ¿de acuerdo? Y debería ser la respuesta correcta, porque si yo acá coloco pelota y juego, el fútbol es un juego donde se utiliza una pelota o un balón para poderlo realizar. Tú no puedes hacer fútbol sin pelota. Entonces, si te hago esa observación, de repente ahí estaría la solución adecuada. ¿De acuerdo? Es un recorte de diseño y te hago la explicación. Muy bien, vamos acá. Quinta forma. Señala la alternativa en la que la primera palabra a la izquierda incluye a las otras dos por su generalidad. Ahora sí, la primera la palabra a la izquierda incluye a las otras dos por su generalidad. ¿Cuál sería? O sea, pez incluye ballena delfín, órgano incluye lengua gusto, cadena incluye eslabón conjunto, puede ser la C, ¿no? Figura incluye cuadrilátero rectángulo. O sea, ¿qué es un cuadrilátero? Es una figura. ¿Qué es un rectángulo? Es una figura. Yo creo que es la D. Texto incluye obra, tema. La obra es un texto, el tema es un texto. No. En el último caso, no. Yo marcaría la letra D. Ojo, dice la primera palabra a la izquierda, no incluye a las otras dos por su generalidad. ¿Qué significa? Que figura está dentro de cuadrilátero y también dentro de rectángulo. Si yo te pregunto qué es un cuadrilátero, es una figura, qué es un rectángulo, es una figura. La misma dinámica en la 10, señalé la alternativa en la que la primera palabra a la izquierda abarca a las otras por su amplitud semántica. La primera abarca a las otras